Bueno, vamos a ver ahora los experimentos que terminaron de confirmar lo que estábamos viendo de las oscilaciones de neutrinos. Para eso hay que hablar de específicamente dos experimentos. Uno es el del Super Kamiokande. Este experimento donde arranca aproximadamente en 1998 y después está en el Observatorio de Neutrinos Solares, SNO. Esto también aproximadamente en el 2002. Entonces estos dos experimentos son los más importantes. Eh, Super Kamiokande presenta los resultados aproximadamente en el 2001. ¿Qué usaba el Super Kamiokande? Agua como detector que es sensitivo a neutrinos de todo tipo, ¿no? Electrónicos, muónicos, tauónicos. Y el proceso que tenemos ahí es un scattering neutrino-electrón, neutrino-electrón. Así que es un scattering que se detecta por radiación Cherenkov en el agua. Es decir, el electrón saliente es lo que uno puede detectar, esa radiación, y a partir de ahí eh, detectar indirectamente el neutrino. Entonces el neutrino puede ser de cualquier tipo, pero para el caso del neutrino electrónico es 6.5 veces más eficiente. Es decir, que tal vez eh, se iban a detectar más neutrinos electrónicos por esta razón, que es de alguna forma culpa de la maquinaria o de la detección. Entonces, ¿qué fue el resultado que les dio? Les dio que había 45% de neutrinos de lo predicho teóricamente. Ahora, lo que hay que pensar es que como el detector es mucho más sensitivo al neutrino electrónico, entonces puede que te estés perdiendo de neutrinos muónicos y tauónicos nada más que porque el detector, valga la redundancia, no los detecta. Entonces ahí, si se quiere, hay un sesgo de cuánto estamos detectando. Pero bueno, esto se iba a complementar de alguna forma con el observatorio de neutrinos solares en un experimento que es parecido, pero en vez de usar agua común, usaban agua pesada. Y el agua pesada tiene neutrones que admiten otras dos reacciones. Eso da más chances. Vamos a tener la de arriba, pero vamos a tener otras dos, que son las siguientes. Neutrino electrónico más, y acá aparece la diferencia, porque vamos a tener también reacciones que involucran a deuterio, protón, electrón, y neutrino deuterio, neutrón, protón, neutrino. Bueno, esto, digamos, cambia algo del otro experimento, pero bueno, en este caso uno puede medir el flujo de los neutrinos electrónicos por separado del neutrino, del flujo de neutrino total. Entonces, como esta por separado es solo para neutrino electrónico, uno ya ahí puede especificar. Los otros, por supuesto, puede compartir, pero por lo menos uno ya puede mejorar la estadística.
Entonces, ¿qué es lo que les dio a la coloración de SNO? Bueno, les dieron el 35% del flujo predicho. Si uno compara con el del Super Kamiokande, que era 45, entonces hay un 10% acá de diferencia. ¿Por qué? Bueno, este 35% en realidad es del flujo de neutrinos electrónicos, porque es sobre el proceso de absorción que tenemos acá. Entonces, este 35% comparado con este 45%, digamos ese 10% tiene que estar relacionado con neutrinos muónicos y neutrinos tauónicos. ¿Por qué? Bueno, es justamente ese 10% de diferencia. Si acá tenemos que el 35% son neutrinos electrónicos, ¿qué pasa? Ese 10% tendría que ser referente a los otros. El tema es que acá teníamos que para los neutrinos electrónicos había una detección más favorable en esta cantidad, en 6.5 veces. Por lo tanto, esa diferencia de 10%, si uno compensa por esa diferencia que había entre la detección de estos neutrinos y de los otros, uno obtiene el 65% restante, es decir, 35 más 65 es 100. Y uno tendría exactamente lo predicho por la teoría, el 100%. Esto no parecía ser una casualidad y entonces mucha gente concluyó que el problema de los neutrinos solares estaba resuelto. Pero por supuesto no todo el mundo estaba convencido, así que se necesitó mucho eh, muchos más experimentos, más información, más datos. Entonces, cuando se consiguieron más datos, se obtuvieron los siguientes resultados para el tita, vamos a ver para el Sol, porque se supone que estos son justamente neutrinos solares, era aproximadamente pi sobre 6, y la diferencia de masas al cuadrado era 8 por 10 a la menos 5 electron volt sobre ese cuadrado todo al cuadrado. ¿No? Estos son datos que ya vimos cuando vimos la teoría, el tita relacionado a los estados y bueno, el delta de masa que está relacionado a las energías, al delta de energías también. Entonces uno ya tenía unos resultados experimentales, em, pero claro, los neutrinos solares no son la única fuente de neutrinos, porque también están las fuentes terrestres, porque hay materiales radioactivos, reactores nucleares, aceleradores de partículas, y hay fuentes atmosféricas, por ejemplo los rayos cósmicos, ¿no? Los rayos cósmicos generan un montón de interacciones en la atmósfera y que eso genera neutrinos, como también algunas fuentes astronómicas como podrían ser las supernovas. Em, por lo tanto, había otra forma de chequear esto por otras fuentes. El supercambio Cande lo hizo también teniendo en cuenta neutrinos atmosféricos. Eso lo habían hecho en los 90. Entonces ahí uno tiene otras interacciones, el decaimiento de piones y muones que se produce cuando, bueno, cuando hay interacción con las moléculas de aire en la atmósfera más alta. Entonces uno tiene, por ejemplo, caso atmosférico, el decaimiento del pión, ¿no? Tenemos pión y antipión, que va a un muón, acá en este caso sería antimuón, más neutrino muónico y muón más antineutrino muónico, y uno puede plantear lo mismo para el decaimiento del muón y el antimuón, que uno ahí ya tiene positrón
neutrino electrónico y antineutrino muónico. Y por otro lado tenemos electrón, neutrino, antineutrino electrónico y neutrino muónico. Así que hay ahí una gran cantidad de fuentes para poder chequear lo mismo que se ha hecho con los solares. Fíjense que si contamos acá tenemos eh, neutrino muónico, antineutrino muónico y acá también. Y electrónicos estos dos, es decir, que tenemos una relación 2 a 1, ¿no? Porque hay 4 contra 2. Por lo tanto, con una estadística suficientemente grande, uno debería esperar detectar más muónicos que electrónicos, siempre y cuando, digamos, no haya problema en la detección. ¿Y qué pasó en el Super Kamiokande? Bueno, no encontraron esa relación 2 a 1, encontraron más o menos igual número de neutrinos electrónicos y muónicos, sugiriendo que estos neutrinos muónicos están convirtiéndose a otro sabor. De hecho, con el detector uno puede ver de qué dirección vienen los neutrinos. Lo que podían ver es que si apuntaban, o si, mejor dicho, si veían en el ángulo por el cual estos neutrinos recorrían menor distancia, entonces sí llegaban más cercano al 2 a 1. Pero cuando la distancia era mayor, ángulos para el cual la distancia recorrida de los neutrinos era mayor, entonces en esos casos ocurría esto que decimos, venían más iguales, lo cual tiene que ver con lo que vimos en la teoría de que hay una distancia, digamos, óptima o máxima para que se produzcan eh, los cambios con mayor probabilidad. Entonces esto también iba con la teoría. Y después, en cuanto a los parámetros que obtuvieron, fue el tita atmosférico, era aproximadamente pi sobre 4, y el delta de m era aproximadamente 3 por 10 a la menos 3 electron volt sobre c cuadrado todo al cuadrado. Hay que aclarar que esto de acá es para conversión de muón a tauón, neutrino, ¿no? Neutrino muónico a tauónico. Se podía sacar esa conclusión. Y de acá se podía sacar de electrónico, ya sea amuónico a tauónico. De cualquier forma, hay que entender que el experimento atmosférico, digamos, no te dice mucho del problema de los neutrinos solares. ¿Por qué? Porque en los neutrinos solares vos tenés una fuente fija con una distancia fija, ¿no? Entonces acá en realidad estás viendo como el mismo fenómeno, eh, pero que proviene de otra fuente, ¿no? Entonces con distintas condiciones, distintas distancias. Entonces, actualmente se hacen experimentos donde, ¿qué es lo que importa? Lo que importa es tener una fuente fija, que podría ser un reactor o un acelerador, y un detector que se mueva. Entonces, si vos podés variar la separación entre la fuente y el detector, entonces podés tratar de monitorear la variación esta sinusoidal que tenemos, que justamente va a depender de dónde esté eh, el detector, o sea, cuál sea la separación, ¿no? Acá tenemos el L justo que era el óptimo, pero digamos, hay siempre una distancia para poder detectar justamente esa variación, esa oscilación. Entonces, y hay varios detectores, lo que pasa que suelen ser muy grandes y estas longitudes de oscilación pueden llegar a ser de cientos de kilómetros, ¿no? Entonces, bueno, es complicado, pero bueno, hay experimentos, hay uno que se llama CAMLAND, eh, y hay otro que se llama MINOS. Así que es un tema activo y se está intentando mejorar todas las cotas que se tengan sobre esto. Eso es lo más importante.